Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Andrés, hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Por lo general, Andrés no es alguien protagonista en la historia de los apóstoles. Si le damos un vistazo a los principales acontecimientos en el ministerio de Jesús, sobre todo en los que está Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, no está incluido Andrés. Y podemos empezar con Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Ahí estaba Andrés, pero no es mencionado por Mateo. Luego, un poco más adelante, en Marcos 5, versículo 37, dice: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera, con excepto Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Tampoco es mencionado, aunque los relatos dicen que ahí estuvo. Y más adelante, en Marcos 14, 33, nuevamente dice: se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse, a angustiarse profundamente. En algunos otros se le ubica, aunque no en los que estuvo involucrado el círculo más íntimo al de Jesús. Sin lugar a duda, Andrés tuvo una relación muy cercana con Jesús. Su labor principal, o por la que es mayormente reconocido, es por presentar personalmente al Mesías. No sé si lo has estudiado, pero Andrés fue el primero de los discípulos en ser llamado y fue quien le presentó a Jesús a su hermano Pedro. ¿Qué es lo que caracteriza el carácter de Andrés? Su ansiedad por seguir a Cristo y su celo por presentar a Jesús a quien se le atravesara. Oriundo de Betsaida, de la región norte de Galilea, se ve obligado a emigrar a Capernaum, una ciudad de mayor tamaño y cercana a su lugar de nacimiento. Junto con Pedro, desde Capernaum, dirigían un negocio de pesca, así que pobres, pues no eran. Seguramente conocieron en el desarrollo de este negocio a otro equipo de pescadores, Juan y Jacobo. A mí me gusta decirle más Santiago, pero bueno. Un dato interesante de esta relación es que los 4 dejaron un tiempo el oficio de la pesca y se fueron al desierto, donde se encontraron a Juan el Bautista y se hicieron sus seguidores. Allí fue donde encontraron por primera vez a Jesús y se encontraron con él también. Y antes de que Jesús los llamara, regresaron a la pesca. Se mantuvieron unidos. Quizás esa es la razón por la que con tanta naturalidad formaron un grupo estrecho dentro de los 12. En cierto sentido, estos 4 parecían inseparables. Aunque Pedro era el dominante, de alguna forma, los 4 ejercían un liderazgo colectivo sobre el resto de los discípulos. De estos 4, Andrés era el menos notable. Las Escrituras no nos dicen mucho acerca de él. Si quisiéramos saber cuántas veces se refiere a Andrés, las contaríamos con los dedos de las manos y seguro nos sobran dedos. De hecho, aparte de donde se menciona a los 12 discípulos juntos, el nombre de Andrés solo aparece en 9 ocasiones. Qué triste. Su vida se desarrolla a la sombra de su hermano, y muchas veces, cuando lo nombra la Biblia, se refiere a él precisamente como el hermano de Pedro. En consecuencia, frecuentemente encontramos rivalidades entre ellos, resentimientos o incluso separación. Sin embargo, para Andrés era evidente que siempre viviría a la sombra de Pedro. Pero la mayor satisfacción que le pudiera haber quedado a Andrés es haber llevado a Pedro a que conociera a Cristo.
no buscaba ser el foco de atención. Estaba ya acostumbrado en ser el segundo y pareciera no sentirse afectado. Al contrario, para él era un motivo de satisfacción hacer lo que podía hacer con el llamado y los dones que Dios le había concedido, y dejó que los demás hicieran lo mismo. De los 4 del círculo cercano a Jesús, él parece el menos peleonero y el más empático. Pedro, impulsivo. Santiago y Juan le llamaban hijos del trueno. Pero Andrés, todo lo contrario. Él siempre, cuando hablaba, y lo registra la Escritura, decía lo correcto. En numerosas ocasiones cometía los mismos errores que el resto de los discípulos. Pero cuando su nombre es mencionado específicamente en las Escrituras, lo elogia por lo que hace. Aun y cuando Pedro ejercía un liderazgo más fuerte, Andrés fue un modelo mejor para muchos de los líderes de las iglesias, porque muchos que entran en el ministerio tienen que trabajar casi en el anonimato como él, y no alcanzan renombre como le ocurrió a Pedro. Andrés quiere decir varonil, una descripción precisa de su personalidad. Y esa característica la desarrollaba sin duda alguna en su oficio de pescador, ya que requiere de una mayor fuerza para llevarlo a cabo. Era valiente, decidido y reflexivo. Cuando él y Jesús se encuentran, ya era un hombre devoto que se había unido al grupo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan se describe el primer encuentro de Andrés con Jesús. Esto ocurrió en el desierto, donde Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento y bautizaba a los que se convertían. Ahora Juan lo registra porque fue testigo, ahí estaba como discípulo de Juan el Bautista. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar un día después del bautismo de Jesús. Al momento que Juan el Bautista identifica a Jesús como el Mesías, los 2 discípulos, en forma instantánea, dejaron a Juan para seguir a Jesús. Tomaron la decisión correcta y Juan el Bautista, sin duda, aprobó esta decisión. Como vimos en el capítulo de Pedro, después de su encuentro inicial con Jesús, Pedro y Andrés volvieron a Capernaum y continuaron con su trabajo de pesca. Más adelante, quizás meses después, fue que Jesús vino a Galilea a ministrar, y allí volvió a encontrar a los 4 hombres mientras pescaban. Mateo 4:18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Es interesante ver que este relato también lo describe Lucas, pero sin mencionar a Andrés. Indiscutiblemente estaba allí, pero al estar tan alejado de los reflectores, Lucas ni siquiera menciona su nombre. Su disposición a ser un actor secundario fue muy útil. Le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad de captar. Es interesante destacar que Andrés, durante su ministerio como apóstol de Jesús, desarrolló una capacidad impresionante para ver o darse cuenta del gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Por ejemplo, él vio el valor de la gente como personas. Cuando vivía con la gente, Andrés apreciaba plenamente el valor de una sola alma. Se le reconoce por traer individuos y no multitudes a Jesús. Cada vez lo vemos mencionado en las Escrituras, es trayendo a alguien a los pies de Cristo. El ejemplo claro, pues, es haber traído a su hermano Pedro. En la alimentación de los 5,000,
fue él quien trajo a Jesús al niño que tenía panes y pescados. Andrés no se sentía confundido cuando alguien quería ver a Jesús. Simplemente lo traía a él. Entendía perfectamente que Jesús quería conocer a cualquiera que quisiera conocerlo a él. Y lo narra Juan también en su capítulo 6, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. A Andrés le encantaba traer personas a Jesús. Eso era obvio por la cantidad de veces que lo hizo. Él conocía perfectamente a Jesús porque sabía qué es lo que quería su maestro. En Juan 1 trajo a Pedro a Cristo. Lo hace el primer misionero a los suyos. Trae a algunos griegos a Cristo. Lo hace el primer misionero a extranjeros. Si algo debemos entender es que la manera más efectiva de transmitir el mensaje de la buena noticia del Evangelio se lleva a cabo en el plano personal. La mayoría de la gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata a un sermón que han oído en medio de mucha gente. Vienen a Cristo debido a la influencia de un individuo en sus vidas. Tanto Andrés como su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran dramáticamente diferentes. Pedro predicó en Pentecostés y 3,000 fueron convertidos y añadidos a la iglesia. Nada en la Escritura indica que Andrés haya predicado a una multitud o haya conmovido a un número grande de personas. Pero con el hecho de haber traído a su hermano a Cristo, sentó el precedente para que estos 3,000 personas conocieran a Jesús. Le testificó a su hermano de manera personal. ¿Cuántos grandes hombres han sido alcanzados por Jesús a través del testimonio de una sola persona que se acercó a ellos? Así lo hace Andrés, uno a uno. Hay pocos que, como Andrés, entienden el valor de ofrecer una amistad a una persona y entonces traerlos a Cristo. Una más de las cosas que tuvo como cualidad de Andrés fue ver el valor de los dones aparentemente pequeños. Algunas personas ven con una perspectiva global, y esto porque tienen la capacidad de aplicar el valor en las cosas pequeñas. Andrés es de estos. Lo evidencia Juan en el relato de la alimentación de los 5,000. Conocemos perfectamente esta historia. Después de todo, el drama que representaba el tener tanta gente siguiendo a Jesús y que de pronto no había nada que darles de comer, y de la evidente incapacidad de los discípulos para resolver esta circunstancia. Y ante todo esto, Andrés entra en escena. Juan 6, versículo 9. Y aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Es obvio que Andrés sabía que con 5 panes y 2 pescados, pues nomás no era suficiente para alimentar a tanta gente. Pero a su estilo propio, trajo el muchacho para presentárselo a Jesús. Le hubiera podido haber pedido los pescados y los panes y él llevárselos, pero no, él se interesaba porque este muchachito tuviera un encuentro con Jesús. Mientras todos los demás discípulos buscaban la manera de alimentar a la gente, Andrés hacía lo mejor que puede. Identificó una posible solución y se aseguró que Jesús lo supiera. Algo en él pareciera entender que nada es insignificante en las manos del Señor. Y comieron todos. ¡Qué tremenda lección! Que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto. Es un poder del testimonio al poder de Cristo. Nada es realmente insignificante en sus manos. En otras palabras, la persona que da todo lo que tiene está dando mucho más que el que tiene y no da. La habilidad de Dios para usar un don no tiene nada que ver con el tamaño de ese don. Es la fidelidad del que da, no el tamaño de lo que se da, lo que indica la medida correcta de la importancia de dar. Andrés parecía
instintivamente que no estaba despreciando el tiempo de Jesús al traer esa cantidad tan pequeña. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. Andrés había montado el escenario para el milagro. Por supuesto que Jesús no necesitaba de lo que el muchacho tenía para alimentar a tanta gente. Pudo haber creado comida de la nada, pero la forma en que los alimentó revela la forma en que Dios siempre actúa. Él toma lo que la gente le trae con sacrificio y que a veces es tan insignificante o aparentemente insignificante y lo multiplica para hacer cosas impresionantes. Y por último, Andrés vio el valor del servicio que no sobresale. Algunas personas no quieren participar en el equipo de fútbol, sino que quieren jugar de titulares. Santiago y Juan tienen esa tendencia. Y también Pedro. Pero Andrés nunca. Nunca encontramos su nombre interviniendo en las grandes discusiones. No. Estaba más preocupado por traer gente a Jesús que en el sobresalir o acumular créditos o aparecer en el frente de algo. No le llamaba la atención el reconocimiento. Andrés es el claro ejemplo de todos los que trabajan silenciosamente, como si supiera lo que Pablo iba a escribir más tarde en Efesios 6:6. Traten de agradarlo todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. No eran tan sobresalientes como Pedro, como Juan o Santiago. En realidad Andrés era humilde. Era una de esas personas especiales que están listas para aceptar el segundo lugar y permanecer en el lugar de apoyo. No le importaba mantenerse él en anonimato mientras se hiciera el trabajo. Es una lección que muchos deberíamos de aprender. Las Escrituras nos invitan a no buscar posiciones de preeminencia. Nos conmina a, lejos de eso, buscar servir, sin importar si sobresales o no. Solo servir. Y Santiago se da cuenta y después lo escribe en su epístola en el versículo 3 y en el capítulo 1. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Jesús también les enseñaba a sus discípulos, y lo leemos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. No está diciendo que sea malo ser el primero o el que más sobresale, sino que debes analizar cuál es tu intención al hacerlo y que lo que debes hacer es empezar sirviendo desde abajo. Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes o fundó alguna iglesia. Incluso no hay una epístola de Andrés. No es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en ninguna de las epístolas, ni Santiago habla de él, y eso que era su cuate. De hecho, la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera que haya sido el papel que desempeñó en la primera iglesia, se mantuvo siempre tras bambalinas. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia. Seguramente es por eso que Andrés es el santo patrono de Rusia. También es el santo patrono de Escocia. Finalmente fue su
crucificado en Acaya, que está al sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Este quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero ésta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. Y se dice que fue en una cruz en forma de X. Permaneció colgado de la cruz durante 2 días, el tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar salvación. ¿Fue él un hombre de poca importancia? No. Fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. El primero en seguir a Cristo. Lo mejor que todo. Tuvo toda una vida de privilegios, haciendo lo que más amaba, llevar a personas al Señor. Y el legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrarnos que en un ministerio efectivo, con frecuencia lo que cuenta son las cosas pequeñas, las personas, los dones aparentemente pequeños y el servicio que no sobresale. Primera de Corintios 1, 27. Pablo lo dice así: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera de ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante.